Muy bien, muy buenos días nuevamente con los educandos de la institución educativa Jorge Basadre de Groma. En esta oportunidad, con los educandos de primero de secundaria, vamos a desarrollar el título, ¿qué es la hominización y cómo se inició? Para poder comprender la hominización, hay que recordar una palabra, ¿no? Que tiene que ver con la creación, con la evolución, conceptos que siempre están ligados cuando uno quiere explicar el origen del hombre. Cuando uno quiere explicar el origen del hombre, se recurren a conceptos, ¿no? Concepto número uno, creación. Concepto número dos, evolución. Para eso nos vamos a ir acá. Mira, jóvenes, la hominización. Hay una pregunta acá que dice lo siguiente. ¿Cuánto tiempo hace que el hombre apareció sobre la faz del planeta Tierra, no? No se pregunta cuánto tiempo hace. Han pasado 10 años, han pasado 20 años, han pasado 30 años. ¿Cuánto ha sido el tiempo que ha pasado y que el hombre se encuentra sobre la faz de la Tierra, ¿no? Esa es la primera pregunta, ¿ya? Entonces, hay que siempre observar esto que dice acá. ¿Cuánto tiempo hace que el hombre, ahí está que el hombre, apareció sobre la faz del planeta Tierra, ¿no? ¿Cuál fue el tiempo, jóvenes? ¿No? ¿Cuánto tiempo hace? Muy bien, para eso tenemos acá lo siguiente. Teorías de la evolución de la vida humana. Nosotros en clase habíamos explicado un poco sobre estas teorías y vamos a retroalimentar, vamos a recordar sobre estas teorías. Pregunta, jóvenes, manito levantada para que puedas participar. ¿Cuáles son esas teorías que nos mencionan sobre el origen del hombre? A ver, Derlis Guamán, te escucho. Teoría creacionística y teoría científica o evolutiva. Muy bien, punto para Derlis. Vamos a recordar la famosa teoría creacionista que menciona su compañero, ¿no? Cuando uno habla o menciona a la teoría creacionista, está haciendo referencia básicamente a que el hombre se ha originado no porque ha evolucionado, sino porque este hombre ha sido creado por un ser superior, ¿no? Y ese ser superior es Dios. Y de eso ya hemos hablado en la clase, ¿no? Recuerden ustedes que en muchas culturas le daban diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, pregunta manito levantada, los incas, ¿cómo llamaban a su dios? Levanta tu manito. Derlis Guamán. El dios sol. Muy bien, punto. Lo llamaban el dios sol o el Inti, ¿no? Por ejemplo, los egipcios, ¿cómo llamaban a su dios? Levanta la manito, ¿ah? Los egipcios, ¿cómo llamaban a su dios? Lo llamaban Ra, ¿no? Ahí está Ra. Por ejemplo, los griegos, ¿cómo llamaban al padre de todos los dioses, jóvenes? Levanta la mano. Los griegos, ¿cómo llamaban al padre de todos los dioses? A ver, Karen. Lo llamaban Zeus. Muy bien, punto para Karen. Lo llamaban Zeus, por ejemplo, ¿no? Y obviamente nosotros, o la gran mayoría de católicos, podemos llamarlo Jehová, ¿no? Jehová, algunos lo llaman Yahvé, ¿no? Pregunta, ¿y los musulmanes cómo llamaban a su Dios? Levanta la manito. Aguilar Jennifer. Lo llamaba la profesora. Muy bien, punto. Lo llamaban Alá, ¿no? Ahí está. Entonces, en muchas culturas, en muchas sociedades, se menciona a diferentes tipos de dioses, ¿no? El objetivo es dar a entender que el hombre ha existido por un creador, por un ser superior, ¿no? En este caso, Dios. ¿Qué más tenemos por acá, jóvenes? Ahí está, mira, una imagen que nos ilustra la creación, ¿no? Se puede ver el planeta y ahí se ven a los brazos, supuestamente, el ser superior que ha sido el encargado de crear al hombre y de crear todo lo existente. Sin embargo, también existe la otra teoría que nosotros también explicamos, ¿no? Y en la cual el hombre no apareció porque alguien lo ha creado, sino el hombre es un resultado de un proceso evolutivo, ¿no? Un proceso que viene de menos a más, ¿no? El hombre es fruto de un proceso evolutivo, jóvenes. Mira, ahí está, ¿no? Y se puede ver cuando aparentemente este hombre empieza a desplazarse, ¿no? Empieza a desplazarse y va cambiando su posición
su columna, sus piernas, sus brazos, su cráneo, su tórax, y todo eso tiene que ver con sus células, ¿no? Ahí está. Bueno, uno de los casos que nosotros vamos a ver en la sesión de hoy día es este señor, teoría de Jean-Baptiste de Monnet, el caballero de Lamarck, ¿no? Más conocido como Lamarck. Jean-Baptiste de Monnet fue un personaje que desde muy pequeño se interesa por la observación de animales, por la observación de plantas, se interesa por la observación de la naturaleza, jóvenes, ¿no? Jean-Baptiste de Monnet o simplemente el caballero de Lamarck. ¿Qué nos dice Lamarck? Bueno, vamos a ver una de sus ideas. Mira, recuerda esta imagen, ¿ah? Una de las cosas que menciona Lamarck tiene que ver con la presencia de jirafas. Mira, hijo, jirafas. Mira cómo hubo un Sí, tiempo profesor. donde las jirafas tenían el cuello muy corto, ¿no? Pero luego otro tiempo donde las jirafas tienen el cuello sumamente largo, sus piernas, mira, ahí está, ¿ves? Estilizadas las jirafas, ¿no? Ahí está, hijo, ¿te das cuenta? Muy bien, vamos a ver algunas ideas de Lamarck, ¿ya? Un voluntario para que me lea fuerte y claro, por favor, y se gane su puntito de participación. Muy bien, a ver, Ángel Ramón, te escuchamos. Fuerte para tu compañero, por favor, enciende tu cámara. Los que participan encienden su cámara, ¿ya? Muy bien. A ver, Ya, Ángel, profesor. adelante. Todos los seres vivos son producciones de la naturaleza. Una vez originados los primeros esbozos de animales y vegetales, la misma vida hace progresar estos organismos. El uso frecuente de un órgano lo desarrolla y favorece su crecimiento. El desuso de un órgano lo debilita y lleva a una desaparición. Todo aquello que la naturaleza ha hecho adquirir o perder se conserva a través de las generaciones. Muy bien, Ángel, punto por favor a su compañero. Vamos a entonces subrayar algunas ideas que él nos ha mencionado con su lectura, ¿no? Lo primero que dice Lamarck, recuerda esta señora, Lamarck, es un representante de la teoría científica o evolutiva. Entonces, él nos dice algo muy interesante. Todos los seres vivos, ¿no? Animales, plantas y obviamente el hombre, son el resultado de la naturaleza, ¿no? Eso es lo que él decía, que la naturaleza ha generado el desarrollo de estos seres vivos, hijo. Y una vez que estos seres han aparecido, una vez que han sido originados, ¿no? La misma vida, ¿no? Su alimentación, su reproducción, etc., los hace progresar hasta el punto de evolucionar, ¿no? Una vez que aparecen estos seres, producto de su alimentación, producto del ambiente, empiezan a evolucionar. Y él nos ha dado dos leyes que son importantes, ¿ah? Mira, ley número 1, ley número 2. ¿Qué dice acá? Ley número 1. La ley número 1 yo lo voy a llamar así, ¿ah? Mira, a la ley número 1 yo lo voy a llamar así. Fácil, ¿ah? Ley del uso y desuso. Ahí está. ¿Qué dice esta ley? Dice, el uso frecuente, ¿no? El uso frecuente de un órgano lo desarrolla, jóvenes. Mira la jirafa. La jirafa utilizaba frecuentemente sus cuellos para poder alcanzar el arbusto, ¿no? ¿Qué generó esto? Que ese cuello se desarrolle, ¿ya? El uso frecuente de un órgano se desarrolla. Y no solo se desarrolló, sino que este órgano crece, hijo. Crece, crecimiento. Mientras que el desuso, es decir, la idea de que tú no uses un órgano, el desuso lo va a debilitar y lleva a su desaparición, ¿no? Entonces, profesor, cuando alguien utiliza un órgano, este órgano crece, se desarrolla, se fortifica. Pero cuando alguien no lo utiliza, lamentablemente este órgano disminuye y puede desaparecer, ¿no? El caso emblemático es el de la jirafa, que desarrolló su cuello porque utilizaba justamente, profesor Luis, esto para poder alimentarse, ¿no? Ese es el caso más emblemático, hijo, el caso de la jirafa. Pero también hay un caso interesante, ¿eh? Que es el caso de los topos. Los topos se acostumbraron a vivir mucho tiempo en las profundidades, que prácticamente sus ojos no lo utilizan, ¿no? Y llevó a su desaparición. Ahora, esa es la primera ley, ley de uso y desuso. La segunda ley tiene otro nombre también, ley de
caracteres o características adquiridas, hijo. Mira, ahí está. Adquiridas. ¿Qué significa esto, profesor Luis Aníbal? Vamos a leer también esa ley, ¿no? Vamos a explicar también, no te preocupes, mira. Todo aquello que la naturaleza ha hecho adquirir, ¿no? Todo aquello que la naturaleza ha hecho adquirir, todo lo que tú has adquirido, producto del uso, O perder. o todo lo que has perdido también por no usarlo, va a ser conservado en tus generaciones. O sea, ¿qué significa eso? Que las jirafas desarrollaron un cuello largo y que esa característica de cuello largo va a pasar al hijo de la jirafa, al nieto de la jirafa, a cada generación, ¿no? Entonces, estas son las dos leyes que plantea Lamarck en su teoría, ¿no? Ley de uso y desuso y ley de características o caracteres adquiridos. Obviamente, esta teoría es de hace más de 200 años. La ciencia ha evolucionado a tal punto que algunas de las cosas que Lamarck ha planteado se ha comprobado que no se cumplen, ¿no? ¿Por qué? Porque Lamarck no conocía pues la célula, ni la mutación, ni los genes, nada, ¿no? Él simplemente observó la naturaleza para plantear esas ideas, lo cual es muy meritorio, ¿ah? Porque sin tener mucha tecnología, logró explicar la evolución de algunas especies, o mejor dicho, de todos los seres vivos, ¿no? Ahí está Lamarck. Importante Lamarck, ¿ah? Bueno, vamos a conocer a otro representante de la teoría evolutiva, otro clásico, jóvenes. Este es el señor Charles Robert Charles Darwin. Robert Darwin. Darwin es considerado, jóvenes, el padre de la evolución, ¿ya? Así se le denomina a Darwin. Él es considerado el padre de la evolución. Y vamos a ver qué hizo Darwin. Tenemos acá justamente algunas ideas de Darwin. Un voluntario para que lea fuerte y claro. Génesis, igual, señorita, enciende su cámara y le escuchamos. Explica que el reino de la naturaleza existe una constante lucha por la supervivencia y que solo sobreviven los más aptos. Muy bien, pequeña, punto para su compañera. Explica que en el reino de la naturaleza existe una lucha. Profe, ¿qué significa eso de lucha por la supervivencia? ¿Ya? Esto también lo voy a explicar en 3 ideas de Darwin, ¿ya? Darwin, hijo, viaja. Darwin es de Inglaterra, ojo, ¿ah? ¿De qué país es Darwin? De Inglaterra. ¿De qué país era Lamarck? De Francia. Entonces, Darwin, que era inglés, viaja desde Inglaterra, se aborda un barco llamado el Beagle y pasea por diferentes partes del mundo, explorando la flora, la fauna, ¿no? Y llega a la isla de Galápagos, ubicada cerca de Ecuador. Y en esa isla de Galápagos, Darwin observa los pinzones. ¿Qué es el pinzón? Es un ave que tiene un pico peculiar, ¿no? Darwin dice, uy, este pinzón yo también lo he visto en Europa. O sea, era muy parecido, pero había algo diferente en estos pinzones. ¿Qué cosa? Los picos. Los picos eran diferentes, mira. Pico diferente, pico diferente, pico diferente, ¿no? ¿Y por qué los picos eran diferentes, profesor Luis Aníbal? Los picos eran diferentes porque un pinzón se acostumbró a alimentarse de hojas, otro de semillas, otro de granos, etc., etc., ¿no? O sea, tenían diferente forma de alimentarse. Es posible, dijo Darwin, y ahí planteó sus ideas, ¿no? Esto lo voy a poner por acá, o sea, la pizarra. Darwin dijo, es posible, vamos a ver acá, postulados de Darwin, ¿no? Darwin dijo, ¿no? Es posible que todos estos pinzones, todos ellos, hayan descendido de una misma ave, ¿no? Entonces él planteó la primera idea, pues que es importante. Todas las especies, todas las especies, todas las especies tienen un antepasado, hijo. Un antepasado en común. Recuerda eso, ¿ah? Todas las especies tienen un antepasado en común. Todas, ¿no? Él decía, si bien los pinzones tienen picos diferentes, pero es probable que en un tiempo todas tenían un mismo antepasado, ¿no? Un antepasado en común. Otra idea que mencionó Darwin es que todas estas especies, todas,
todas las especies se encuentran en plena lucha, ¿no? En plena lucha por la supervivencia, hijo. Supervivencia. Todas las especies se encuentran en plena lucha por la supervivencia. Profesor, ¿y por qué están luchando las especies? Luchan por comida, luchan contra bacterias, contra virus, contra parásitos, luchan inclusive por aparearse, ¿no? Buscar hembras y todo lo demás. Todas están en plena lucha, ¿no? Lucha por la supervivencia, joven, ¿no? Y algo muy importante, dijo Darwin también, ¿ah? De toda esa lucha, no todos van a sobrevivir, dijo, ¿no? Simplemente sobreviven los mejores Exacto. adaptados, pues hijo, los que mejores se adaptan, ¿no? Los mejores adaptados, o también llamados, o aptos, ¿no? Adaptados o aptos. Será la naturaleza la que va a escoger, ¿no? Quienes sobreviven porque han desarrollado características para adaptarse, ¿no? Por ejemplo, hubieron algunos animales que para poder seguir con vida tuvieron que cambiar parte de su cuerpo, ¿no? Se metieron al mar y así sobrevivieron. Otros desarrollaron alas, otros desarrollaron pico, otros empezaron a alimentarse de otras cosas, ¿no? Los mejores adaptados serán los que sobreviven, ¿no? Eso es lo que plantea Darwin. Mira, tres teorías, tres cosas, ¿ah? Tres ideas. Y esas ideas Darwin las presentó en su libro, pues. ¿Cuál es el libro más importante de Darwin? Origen de las especies, hijo. Ese es el libro más importante de Darwin, ¿ah? Recuerda. Si te preguntan alguna vez, ¿cuál es el libro más importante? Origen de las especies por selección natural, ¿no? Ahora, a Darwin, cuando apareció en el siglo XIX, ahí está, a Darwin lo criticaban, pues. Los miembros de la iglesia lo criticaban a Darwin, ¿no? Le hacían caricaturas como si fuese un mono, ¿no? Ahí está, mira, como si fuese un mono Darwin, lo criticaban, lo cual era un error, ¿no? ¿Por qué? Porque Darwin en ningún momento dijo que el hombre evoluciona del mono, eso no lo dijo. Pero sus detractores, que no aceptaban la teoría evolutiva, lo empezaron a criticar, ¿no? Tiempo después, ¿no? La ciencia le va a dar en gran parte razón a Darwin con sus estudios, ¿ya? Ahí están entonces dos representantes del siglo XIX de la teoría evolutiva. Pero obviamente la ciencia ha avanzado, jóvenes, y cuando la ciencia avanza, nos permite conocer nuevos descubrimientos, nuevos conocimientos, ¿no? Y eso lo tenemos acá, jóvenes, mira, ya está. Punto número 3. Tiempo después aparece la teoría sintética, o llamada también el neodarwinismo, ¿no? Neodarwinismo. ¿Qué significa neo? Nuevo, pues. Las ideas de Darwin vuelven otra vez a ser utilizadas, esta vez con apoyo de la ciencia, ¿no? ¿Quiénes son los representantes de esta nueva teoría, hijo? Ahí está, mira. Teodosio Dosansky, Ernesto Mayer, Gregory Simpson y Gregor, Julian Sorel, ¿no? Ahí está. Repito, sí, profesor. en castellano, Teodoro Dosansky, en castellano, Ernesto Mayer, en castellano, Gregorio Simpson, en castellano, Julian Sorel. ¿Ya? Ahí está, ¿no? En su idioma natal, Teodosius Dobansky, Ernest Mayer, Gregory Simpson y Julian Sorel, ¿no? Ahí está. Estos han planteado qué cosa. Tenemos algunas ideas acá. Un voluntario para que me lea planteamientos y se siga ganando sus puntitos. Jerico Alba, le escuchamos, enciende su cámara, adelante. Los genes son los elementos determinantes de los caracteres. Las mutaciones constituyen el origen de la variabilidad. Sobre esta variabilidad genética actúa la selección natural. Muy La bien, estructura y la distribución de las poblaciones son de una gran importancia. excelente, punto para su compañero. A ver, entonces, ¿qué planteamientos o ideas son importantes en la teoría sintética, jóvenes? Mira lo que tenemos acá. Los genes, ¿no? Pregunta, ¿qué es el gen? ¿Alguien sabe por biología? ¿Qué es un gen? A ver, conejo, te escucho, conejo. Son los elementos determinantes de los caracteres. Ya, muy bien.
Bueno, un gen también podemos mencionar que es una célula, ¿no? Una célula. Recuerden que sus padres, papá y mamá, punto para conejo, su papá y su mamá, ¿no? Cuando han decidido tener un hijo o una hija, ¿no? Ese niño que ha nacido tiene genes del padre y de la Dos madre, ¿no? células. Tiene genes del padre y de la madre. Entonces, ¿qué son los genes? Son células, ¿no? Células que permiten la vida. Células tanto de papá, de mamá, que permiten la vida, ¿no? Que van a determinar características, tamaño o talla, peso, color de cabello, color de piel, forma de los ojos, etc, etc, ¿no? Ahí está. Genes, ¿no? Que permiten la vida, células que permiten la vida. Bueno, ¿qué más, jóvenes? Las mutaciones constituyen, dice, el origen de la variabilidad, ¿no? ¿Qué es una mutación, hijo? Recuerden que a veces sucede casos así, ¿no? Te dicen, tiene un hijo y el hijo es mucho más alto que el papá o que la mamá y no hay una explicación hacia eso, ¿no? O de repente tienen un hijo que es albino, una persona sumamente blanca, ¿no? Entonces ahí ha habido una mutación, una alteración de los genes, ¿no? Y no, a veces uno decía, pero ¿por qué los padres han tenido un hijo albino, ¿no? Imagínate, un niño blanco, así blanco, blanco. Bueno, han tenido un albino porque ha habido una mutación de los genes, pues. Esto se da dentro de las células reproductivas. Entonces, tanto los genes, ¿no? Los genes como las mutaciones actúan sobre la selección natural. ¿Qué significa? Que estos científicos dicen que Darwin tenía razón, que las especies están luchando en la naturaleza, pero esos cambios como en la forma del pico, ¿no? Esos cambios han sido originados por la acción de los genes y de las mutaciones, ¿ya? Por la acción de los genes y las mutaciones. Son los genes y las mutaciones las que han generado esta selección natural, ¿no? Ahí está entonces la teoría sintética o neodarwinista, que sigue utilizando las ideas de Darwin, pero para explicar cómo surgen estas especies, ¿no? Para explicar de alguna u otra manera la aparición de estas especies. Ahí está. Y obviamente dicen, estos picos del pinzón se han dado, si bien es cierto, porque tenían que adaptarse a un medio, pero también por los genes y las mutaciones, ¿no? Eso es algo que Darwin no sabía. ¿Y por qué Darwin no sabía eso? Porque obviamente en la época de Darwin la ciencia no había avanzado tanto, pues jóvenes. La ciencia no se había desarrollado tanto como hoy día nosotros lo conocemos, ¿no? Ahí está. Entonces, y eso aplica, dice la teoría neodarwinista, para todas las especies que existen en la Tierra, ¿no? Todas han desarrollado esta aparición, esta evolución a partir de genes y a partir de mutaciones, ¿no? Ahí está. Y obviamente ese es un avance de la genética, pues. La genética es una ciencia que en la época de Darwin no se había desarrollado, ¿no? Y posteriormente ya, con Gregory Mendel, la genética va a avanzar a pasos agigantados. Bueno, vamos a ver una teoría que es moderna, jóvenes, ¿ah? Una teoría que es actual y que procede de la biología molecular, ¿no? De las llamadas moléculas, jóvenes, ¿no? Y esta teoría tiene un representante, un japonés, Motu Kimura, es el señor que nos habla de esta teoría. Un voluntario para que me explique o para que me lea en este caso, ¿no? Muy bien, a ver, tenemos acá a Conejo Giraldo, enciende su cámara y le escuchamos. Ya, profesor. Cambios evolutivos a nivel molecular son causados por la deriva genética de mutantes selectivamente neutros. Excelente punto para Conejo. Entonces acá tenemos cambios evolutivos a nivel, ¿qué, profe Luis? A nivel molecular, mira. La molécula, ¿no? Esta es una imagen que tiene que ver con las moléculas, ¿no? ¿Y dónde encontramos las moléculas? En la célula, pues hijo, ¿no? En la célula, ¿ya? Nuestro cuerpo está lleno de células, ¿no? Por eso es importante la alimentación, el deporte, jóvenes, ¿no? Cuando uno hace deporte,
el oxígeno llega hacia la célula, permite que la célula siga con vida, ¿no? Cuando uno no se alimenta bien, las células tienen deficiencia. Pues es importante la alimentación y el deporte. Bueno, dentro de la célula vamos a encontrar los cromosomas, ¿no? Los cromosomas son células de tipo reproductivas, son células de la vida, ¿ya? Estos cromosomas, tanto del varón y de la mujer, se unen. Cuando existe, ¿qué cosa, profesor? Cuando existe una fecundación, cuando el esperma se encuentra con el óvulo, y esto permite la vida. Bueno, esta teoría obviamente utiliza el tema de la molécula y la genética para poder explicar cómo aparecen los seres vivos. Mira, cómo ha evolucionado, ¿no? Desde Lamarck, Darwin, neodarwinismo y ahora la biología molecular. Eso se habla de cómo la ciencia está avanzando a pasos agigantados, ¿no? Los laboratorios. Por ejemplo, el COVID, ¿no? El COVID es un virus, ¿no? Y es un virus que afecta a algunas personas y a otras no. Tú debes conocer gente que no le ha dado nada, ni gripe, ni dolor de cabeza, ¿no? Y hay otras personas que sí se han enfermado fuerte del COVID y algunos casi fallecen y lamentablemente otros han fallecido, ¿no, jóvenes? Entonces, esta explicación tiene que ver con la biología molecular, pues, ¿no? La famosa biología molecular. Y bueno, también hay otra teoría, que es la número 5, y esta proviene a partir de los hallazgos fósiles, ¿no? A partir de los restos fósiles. Esta es la teoría que procede de la paleontología. La paleontología es una ciencia que se encarga del estudio de restos fósiles de seres vivos, ¿no? Entonces, constantemente los paleoantropólogos han ido descubriendo huesos, restos, y de esa manera han ido reconstruyendo el tema de la evolución, ¿no? Primero veían huesos de dinosaurios, luego huesos de primates, de homínidos, para darnos a entender cómo ha sido la evolución del hombre, ¿no? Entonces hay dos teorías actuales, ¿no? Una que utiliza las moléculas, la célula, la biología, y otra que utiliza los hallazgos fósiles o paleontología. Muy bien, jóvenes. Pregunta inocente. ¿Hasta acá se entendió o no se entendió? Dime, te escucho. Sí se entendió, profesor. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir avanzando por acá. Tenemos nuestra lámina. En la siguiente lámina, jóvenes, que obviamente ya está en tu cuadernito, se habla de hominización. Recuerden ustedes que cuando nosotros estábamos en la presencialidad, yo te mencioné algo, ¿no? Yo te dije que el hombre no desciende del mono, ¿ah? Muchos piensan que el hombre desciende del mono. Esto de acá es falso, jóvenes. Esto es falso. Pregunta, jóvenes. ¿El hombre desciende de quién? Levanta la mano. Levanta la mano. Gabriel Bolívar, te escuchamos. Gabriel Bolívar. Bueno, bajó la mano. Karen Antonio Calixto, te escucho. Homínida. Muy bien, Karen, punto. El Homínida. hombre desciende del homínido, pues. Del homínido, ¿no? ¿Y quién era el homínido? Ya, pues el homínido era, jóvenes, un primate, ¿no? Era un primate. Era un primate. Obviamente era un mamífero, ¿no? Era un mamífero como el hombre. Y este homínido era un primo del chimpancé, del orangután, y era un primo lejano del mono, muy lejano, ¿ah? Entonces, como el hombre desciende del homínido, se llama hominización. Al proceso de la evolución del hombre se le denomina, hijo, hominización, ¿ya? ¿Qué es la hominización? Es la evolución del homínido hasta convertirse en un hombre actual, pues, ¿no? Hominización, evolución del homínido hasta convertirse en un hombre actual. Este homínido va a tener cambios físicos, psicológicos, culturales, van a cambiar varias cosas en su cuerpo hasta convertirse en un hombre, ¿no? Como hoy día somos la mayoría, ¿ya? Pero obviamente hay rasgos que aún conservamos, ¿no? Por ejemplo, profesor, rasgos salvajes, ¿no? Nos hablan de que en algún momento fuimos un animal, ¿no? Una bestia, pero que en el tiempo nos hemos ido moderando, ¿no? Ahora, este homínido
se dividió en dos, jóvenes. ¿Ya? Habían dos tipos de homínido. Eso también lo voy a mencionar por acá. Habían dos tipos de homínido, ¿ya? Mira, por acá voy a poner un homínido. Homínido, ¿no? Habían dos tipos de homínido. Vamos a hacer por acá la flechita. Vamos a poner por acá uno y por acá otro, ¿ya? Habían dos tipos de homínidos, jóvenes. ¿Cuáles son, profesor Luis? Ya, no te preocupes. Mira, había un homínido que se llamó Australopithecus. Australopithecus, ese era un homínido, ¿ah? Y había otro homínido, por acá lo voy a colocar, que era llamado Homo, ¿no? Dos. Uno, Australopithecus, y otro era llamado Homo, ¿no? ¿Quién era el Australopithecus? Este Australopithecus fue un primer homínido. Fue el primero que descendió del árbol, ¿no? Fue el primero que desciende de los árboles. ¿Y por qué desciende de los árboles? Tal como lo expliqué algún tiempo. Pregunta, mano levantada. ¿En qué continente apareció el homínido? ¿Qué continente? Rubén Derlis Guamán, te escucho. Africano. Punto para Rubén. En África, pues jóvenes. En África aparecieron los homínidos, en África apareció el primer hombre. Profe, ¿y qué pasó en África? Tal como lo expliqué, ¿no? Las placas tectónicas están en constante movimiento. Entonces las placas empiezan a rozar. Las placas empiezan a rozar. Unas y otras rozan, ¿ya? Las placas empiezan a rozar. Pero llegó un momento donde las placas de África se separaron, ¿no? Eso generó una ruptura, una fractura de la corteza. Y al separarse, generó que los homínidos se dividan, pues, ¿no? En realidad los primates se dividieron. Un grupo de primates quedó viviendo en una zona donde había árboles, donde había vegetación, ¿no? Y ellos seguían viviendo en las ramas y todo lo demás, todo estaba tranquilo. Pero otro grupo de primates vivía en una zona donde no había vegetación, joven, no había nada de vegetación, no había nada, nada de vegetación, no había nada. Esa zona donde no hay nada de vegetación tiene un nombre, jóvenes. Esa zona se le llamaba la sabana africana, ¿ya? Se le llamaba o se le conocía como la sabana africana. ¿Qué era la sabana africana? Era la zona, era la parte donde no había vegetación. No hay árboles, no hay vegetación. Por ahí había uno que otro árbol, pero ya se estaba secando, ¿no? Entonces, los homínidos que se quedaron en la sabana africana tenían dos opciones, los homínidos, dos opciones. Una, mueren porque no hay comida, y Se otra, adaptan. claro, ¿no? Y otras se adaptan, y para adaptarse tienen que bajar de los árboles. Pero para bajar del árbol tenían que enfrentarse a otros animales, ¿no? Que se los podían devorar. Y hay un problema además, que ellos toda su vida habían utilizado sus manos, sus brazos, para poder movilizarse en las ramas. Casi muy pocas veces caminaban con sus pies, como hoy día lo hacemos nosotros. Entonces, cuando ellos bajaron del árbol, intentaban moverse con sus brazos, pero se cansaban y tenían más hambre y no había comida. Además, cuando ellos caminaban con sus brazos, caminaban con la cabeza hacia abajo. No veían hacia arriba y rápidamente los podían matar. Entonces fue la necesidad de supervivencia la que obliga al homínido a adaptarse y empezar a utilizar sus extremidades, ¿no? Entonces este homínido empieza a ponerse de pie, o sea, se vuelve erguido. ¿Qué es erguido? Cuando alguien se para, ¿no? Cuando alguien se para. Cuando alguien se para, es erguido. Y después de pararse, intentó caminar como nosotros. Ese proceso demoró muchos años, ¿ah? Muchos años. El hombre no era capaz, o el homínido no era capaz de caminar. Caminaba lento, despacito, ¿no? Y después de muchos años logró caminar y se volvió bípedo, ¿no? Después de muchos años se vuelve bípedo. Y cuando ya el hombre se vuelve bípedo y se adapta a esa nueva postura, es que sus brazos los va a liberar, pues así como en la imagen, mira.
Acá, por ejemplo, en esta imagen se ve, ¿no? Cómo sus brazos han sido liberados. Ahí están sus brazos. Liberó los brazos. ¿Por qué? Porque ahora caminaba, su columna cambió de posición y libera el brazo. Y cuando libera el brazo, este brazo lo va a utilizar para hacer otras funciones, otro trabajo, ¿no? Y ahí se da otro proceso evolutivo. Entonces, todo empieza en la sabana africana, ¿no? Ese es un primer factor. Si no hubiese cambiado la geografía, es probable que estos primates hubiesen seguido viviendo en los árboles y no pasaba nada, ¿no? Tuvo que cambiar la geografía para que estos primates empiecen a desplazarse. Pero ¿quién fue el primer primate? El Australopithecus. Este va a ser el primer homínido. Profesor, ¿este era un humano? No, no era un humano, ¿ah? Era un homínido que caminaba como nosotros, era un bípedo, pero no era un humano, no era un humano. ¿Por qué? No tenía capacidad de razonar. Chicos, se va a cortar la clase, nos volvemos a conectar en el mismo enlace. Los espero rápidamente. profesor. ¿Ya? Ok, profesor.